Bueno, yo disculpame que me ponga de pie, pero pasa como Miguel, que si no veo a los del fondo, no... Bueno, yo quiero dar algunas claves, nada más, porque también por el tiempo que tenemos no es cuestión de ponernos ahora a dar los datos. Voy a hablar de cuatro cuestiones muy rápidamente. Una, la realidad. Otra, la coyuntura-estructura, que los que algunos ya, como David o como otra gente, estéis acostumbrados a escuchármelo cuando hablamos de vivienda. Otra, el momento histórico que estamos viviendo, por varias razones, y os explicaré. Y por último, el escenario que tenemos político, el escenario que tenemos del llamado tercer sector, que ya no es nuestro tercer sector, que creo que aquí es algo que tenemos que aclarar y tener constancia de que en este tercer sector ya entran las fundaciones de Blackstone y entran las fundaciones de otras multinacionales de la vivienda. También son tercer sector, también son sin ánimo de lucro y también están siendo consideradas en las negociaciones que está teniendo el Ministerio de Agenda Urbana, de Vivienda, en estos momentos para llevar a cabo el Plan Estatal de Vivienda. Sobre la realidad, los datos los tenéis en el capítulo 18. Yo agradezco mucho a Luis y a Carolina que ellos hicieron la parte difícil de analizar. La parte de la encuesta fue esta, que está referida a los datos sobre vivienda. A mí me toca siempre hacer análisis de políticas públicas. Y bueno, y sobre los datos los conocéis muy bien, compañeros y compañeras, que estáis todo el día en el territorio. Estamos en un momento, llevamos ya desde el año 2008 con miles y miles de familias que tienen miedo a perder su vivienda, porque no pueden pagarla o porque ya están incursos en un procedimiento de desahucio. Eso sabéis todos y todas que no ha hecho sino empeorar durante la pandemia. Y de momento hasta septiembre está suspendida están suspendidos los desahucios. Sabéis también, porque os toca vivirlo cada día, está por ahí mi compañera Cristina, que eso lo sabe muy bien, si se cumplen algunas condiciones, algunas potentes condiciones. Está el tema de la energía, que se habla poco, pero también está por ahí Lidia, que le toca también vivirlo todos los días. Está el tema de las personas que tienen que seguir decidiendo qué pagan, si pagan el agua, pagan la energía y últimamente la gran preocupación de Internet, que la pandemia ha servido para que nos diéramos todos y todas cuenta de la importancia que tenía Internet en nuestras casas, ¿verdad? Cuando nos tocaba trabajar o hacer exámenes los de la universidad o dar clase, como le pasaba, por ejemplo, a mi marido, que tenía que dar clase desde casa. ¿Qué datos nos han sorprendido del FOESA durante la pandemia? Dos, porque son dos que hablan de políticas públicas fracasadas muy concretas, ¿no? Los barrios deteriorados están más deteriorados. Eso es un gran fracaso, porque algunos y algunas que habéis conocido situaciones de chabolismo horizontal en algunas ciudades del Estado, están otra vez esos barrios degradados, más degradados que antes, es un fallo y de inversión de miles de millones. Y el tema del hacinamiento, ¿no? Como las personas, como ahora, hay mucho más hacinamiento también por esa pérdida de vivienda y por la obligación de las personas a tener que vivir juntas, ¿no? Las habitaciones, que ganas tenemos de un gran estudio potente de las personas que acompañamos y las habitaciones. Los datos los tenéis, yo no me los sé de memoria, los datos los tenéis en el capítulo 18. Y luego una gran clave que también la habéis sacado todos los ponentes. Hoy en día el acceso a los derechos es online. Entonces ahí hemos topado con algo tremendo, porque además en el papel está claramente definido, quitando a las personas en situación de movilidad humana y quitando algunos casos muy concretos que tienen que ver con procedimientos sancionadores, con seguridad social, el resto de los trámites por la administración, según la ley en vigor, tiene que ser como nosotros y nosotras queramos. Y la administración tiene que fundamentar en las normativas que nos obliguen a solicitar lo que sea online, lo tienen que fundamentar y tienen que pedir algunos informes a organismos que son obligatorios por la normativa vigente. La realidad es, y lo estuvimos viendo en pandemia, y aquí hicimos un trabajo con la Regional de Castilla y León en vivienda, la realidad es que nos están obligando a pedir las ayudas relacionadas con el alquiler y con otro tipo de situaciones online. Después vamos a hacer un apunte especial para vosotros como regional cuando hablemos del momento histórico.
Bueno, esa es la realidad que teníamos antes de la pandemia y que la pandemia, como bien ha explicado Tomás, nada más que ha hecho que profundizarse, ¿no? La situación de no acceso al derecho humano a vivienda digna y adecuada. Sabéis que en el 2008 no había ninguna reflexión de vivienda en Cáritas Española. Teníamos una reflexión muy profunda de la situación de calle, del sinhogarismo Ethos 1 y algo del Ethos 2. Pero allí había dos cositingas, ¿no?, de vivienda. ¿Pero qué nos pilló? Nos pilló la gran crisis, nos llegó desde las diocesanas vuestras necesidades y tuvimos que ponernos las pilas y estudiar todo eso de los desahucios y estudiar todo el tema del alquiler, la propiedad y empezar a tener posicionamiento como Cáritas. Cuando se va de coyuntura en coyuntura, de crisis coyuntural y coyuntural, yo no soy socióloga, pero me permito decir que estamos ante algo estructural. Cuando siempre pase lo que vaya pasando a nivel económico o a nivel social, el tema del acceso a la vivienda empeora, será porque tenemos una situación y un problema estructural. Y lo conocéis muy bien. Llegó tarde el derecho a la vivienda. Llegó tarde, llegó cuando los derechos que nuestra Constitución en los años 80 habían intentado proteger lo más posible, que eran la salud, la educación, el empleo y la protección social, que recordamos muy bien que no son derechos humanos en nuestra Constitución, sino que son solamente principios rectores de las políticas públicas. La vivienda llegó tarde, porque cuando la vivienda intenta en ya el siglo XXI, intenta posicionarse como derecho humano, bueno, pues llega muy tarde y algunas comunidades autónomas lo han intentado y han conseguido que el Tribunal Constitucional diga que una parte de sus normativas, estoy hablando de Navarra, del País Vasco y de Valencia, se entienda que la vivienda es un derecho humano, un derecho subjetivo, pero solamente en una parte que es la parte administrativa, que es la parte de poder solicitar ayuda para la vivienda, pero no podemos ir a los tribunales cuando la administración no nos provee de esa ayuda a vivienda o de una vivienda social. Estoy yendo muy rápido, no nos va a dar tiempo luego a los matices, pero bueno, por colocar las cosas. Momento histórico porque la pandemia ha demostrado que sí se puede. Y el sí se puede no es un grito político de hace poco, el sí se puede lo aprendí yo en Chile en los años 80, cuando luchábamos por la vivienda en las poblaciones. Y lo digo por algunas aclaraciones. Entonces, de la pandemia ha demostrado que algo que llevamos viviendo muchísimo tiempo, que era la aplicación de una normativa internacional firmada por el Estado español en el año 73 del siglo pasado, que es el PIDES y que ha sido desarrollado en la Resolución General número 7, establecía que los estados tienen que proveer de un alojamiento adecuado, que no vivienda, cuando una persona es desahuciada. Y llevamos diciendo mucho tiempo, se han creado grupos, algunas los habéis escuchado, la plataforma DES, el grupo de monitoreo de los dictámenes DES, bueno, pues grupos que han estado siguiendo las múltiples condenas que ha recibido el Estado español, no por desahuciar a la gente, porque obviamente no se va a meter en lo que dicen los jueces y las juezas españolas, un comité internacional, sino porque el Estado no proveía de un alojamiento alternativo cuando una persona y su familia, o una persona sola, vulnerable, acreditado documentalmente, se veía en la calle sin un alojamiento alternativo. ¿Qué se demostró con la pandemia? Que se podían hacer cosas. Se demostró que se podían suspender los desahucios y se demostró que se podía indemnizar a las personas propietarias de la vivienda donde se haya suspendido el desahucio, porque lógicamente aquí siempre, que lo conocemos muy bien en Cáritas, hay personas en los dos lados, ¿no? La persona que es propietaria de la vivienda y la persona que es desahuciada. Justamente en el capítulo 18 lo vais a ver, justo en ese momento, cuando terminamos el capítulo 18, sale el borrador del proyecto de ley actual estatal sobre el derecho a la vivienda, que no me extraña que esté cuestionado desde lo autonómico, porque no llega ni de lejos a los rangos que en algunas comunidades autónomas tiene hoy en día el desarrollo de esta ley. Entonces nos encontramos ahora, en este momento histórico, en el que tenemos un plan estatal de la vivienda que por primera vez en la historia habla de habitaciones. Gracias a los que habéis peleado desde las regionales de Aragón, desde la regional de Castilla y León, desde la regional de Andalucía, que tan pesadas habéis sido diciéndole a la administración que las personas que acompañan a Cáritas ni siquiera alquilan una vivienda, lo que hace es pagarse una habitación. Es un plan que por primera vez en la historia recoge a la habitación, que por primera vez en la historia recoge otras figuras diferentes que son el alquiler,
y la propiedad, porque hay otras figuras de acceso al disfrute de una vivienda. Lidia es mucho más experta que yo en esto. Por primera vez lo recoge este plan. Y hace algo que ya está muy cuestionado y, bueno, no fue recurrido a tiempo en su momento, pero no sabemos qué pasará cuando se implemente a nivel autonómico esta ley, porque le dice a las comunidades autónomas que si no invierten dinero, sumado a lo que provee la administración estatal, si no invierte dinero en 2 programas obligatorios de 13 que tiene el plan, no van a recibir dinero para ninguno más. Y esos 2 programas obligatorios son los programas dedicados, uno directamente al alquiler de personas vulnerables y el otro a situaciones de sinhogarismo, exclusión residencial, violencia de género y desahucios. Si tú no te apuntas como Comunidad Autónoma de Castilla-León a esos 2 programas, no vas a recibir nada para mayores, para jóvenes, para rehabilitación, el resto de los programas. Se supone que tendremos una segunda estrategia de personas sin hogar, donde sabéis que Cáritas ha hecho un proceso donde Tomás trabajó mucho en ese proceso, donde hemos consultado a casi 1000 personas vulneradas, 700 trabajadores que alguno de vosotros participaría, y donde hemos hecho también propuestas relacionadas con el empleo, relacionadas con la protección social, relacionadas con la salud mental y relacionadas con la vivienda, y que entendemos que como momento histórico que estamos viviendo serán tomadas en cuenta. Pero tenemos un escenario. El escenario es un escenario en el que se está hablando del derecho humano a la vivienda con muchísima facilidad. Ahora todo el mundo habla del derecho a una vivienda digna y adecuada. Y hablar de derechos humanos no es un discurso, tiene consecuencias en políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de un derecho humano no es citar un artículo de la Constitución, o el 11 del PIDES, o las obligaciones generales. Significa que tiene que haber políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos, por lo tanto, tiene que invertirse dinero en tener vivienda. En Cáritas decimos recuperar vivienda, que puede ser rehabilitar vivienda, o puede ser que la administración pública compre vivienda, o utilice medidas que hay en el Código Civil, como el tratado de retrato para recuperar vivienda. Cualquier tipo de medida para recuperar vivienda. Lo de construir no lo tenemos tan claro, dada la situación que tenemos en el Estado español con el tema de la construcción. Tenemos un escenario donde casi en todo el lenguaje político que encontramos de hablar de la vivienda se habla del derecho a una vivienda digna y adecuada, pero luego no permea en el diseño de políticas públicas lo que conlleva eso, en la garantía y en la defensa y en el respeto de ese derecho humano. Es más, nos encontramos ahora con un movimiento muy potente, incluso desde parte de la academia, donde se vuelve a decir que la vivienda no es de derecho administrativo, no es de derechos humanos, sino que es de derecho civil y que es algo entre privados. La vivienda es un tema entre privados, entre una persona que quiere tener un techo y una persona que tiene un techo, y por lo tanto se tiene que negociar entre privados. Nos encontramos con un escenario en que las medidas que tiene el Plan Estatal de Vivienda para ser implementadas en las comunidades autónomas deja entrar clarísimamente a aquel sector sin ánimo de lucro que puede proveer o que quiere proveer de una vivienda asequible a las personas, y a la vez estamos viendo como en ese sector de la vivienda, yo desconozco otros temas como el tema del empleo, el tema de la salud mental, no sé después que nos contaréis, está siendo cada vez más copado por fundaciones sin ánimo de lucro que pertenecen a inmobiliarias o a grandes multinacionales de la vivienda y el suelo en el mundo entero. Entonces, cuando hablamos del tercer sector, no hablamos ya de Cruz Roja, Cáritas, Provivienda, Rezacoge, no, hablamos de la fundación del Blascón. Bueno, a lo mejor decir Blascón para los que no llevéis vivienda no significa nada, pero para los que llevamos vivienda es casi como nombrar al diablo. Bueno, por decirlo rápido. Ese es el escenario que tenemos ahora, y entonces Cáritas. Yo a veces le decía a Tomás, ¿cómo voy a hablar? ¿Como Fuesa o como Cáritas? Es que me cuesta mucho diferenciarlo, pero como Cáritas, ¿desde dónde estamos y cómo nos estamos situando? Primero, estamos en un momento muy complicado para Cáritas. Estamos en un momento muy complicado con el tema de la vivienda. Tenemos una situación estructural trabajada de entender que nosotros, en ese triángulo de actores de administración, tercer sector y personas vulneradas, nos situamos en ese lado de la esquina
de los que somos responsables, pero no garantes. Pero, por otro lado, nos encontramos con una situación de emergencia brutal que ha sido aumentada, y lo sabéis aquí todas las Cáritas, por la situación de acogida a las familias y a las personas de Ucrania. Todo eso mezclado con ese rebujito interno que tenemos de otras situaciones de personas que llevamos acompañando mucho tiempo, que son de otros países donde también hay guerras y donde también están viniendo. Yo creo que todos los que sois de Cáritas me estáis siguiendo, pero os quiero decir. Entonces, esa es una situación ante la que tenemos que resolver situaciones muy urgentes de vivienda, y entonces tenemos que dejar esa idea de garantía del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, que solamente lo puede hacer el Estado, y cuando hablamos de Estado hablamos de estatal, autonómico, local, y hablamos de legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, pues empezamos a ver que ya no está tan clara la línea de lo estructural y la línea de posicionamiento de Cáritas con la realidad que vivimos cada día. Qué pena que no nos dé tiempo a profundizar en ese tema hoy, pero es un tema que nos está tocando a cada uno de vosotros y a nosotros, al Grupo Voz de las Políticas Públicas en Vivienda, todos los días. De todas maneras, Cáritas tiene bastante claro, y tú lo has dicho al final, y fue eso también, coincidamos en ese análisis, que evidentemente ahora estamos en una situación de urgencia, pero lo dice el diagnóstico que hizo Vivienda en su momento para la agenda urbana española. Es importante que tengamos en cuenta, os lo digo muchas veces, no olvidemos, que no podemos ir a Europa a decir que en España no se ha invertido en vivienda pública. En España se ha invertido miles y miles de millones de vivienda pública durante muchos años, pero toda esa vivienda, quitando un 1,4, es privada. Somos un país de propietarios, claro que lo somos. Pero la gente que estamos en Cáritas, la gente que toca nuestras puertas, son esas personas, que son cientos de miles de personas, que ahora mismo en el Estado español solo cuentan, según datos de Jesús Leal, con un 0,9 de vivienda social. ¿Sabéis bien la diferencia entre vivienda social y vivienda pública? Vivienda pública, tenemos las condiciones para acceder a ella, nómina, unos requisitos. La vivienda social sería para esas personas que acompañamos en Cáritas que no tienen ingresos, que lo que tienen es un informe de vulnerabilidad y de exclusión residencial. Hoy en día hay un 0,9%. Entonces, lo que tenemos nosotros claro, nosotras, porque lo hemos visto en estos años, es que con medidas de suspensión de los desahucios no solucionamos el problema de la vivienda. Porque las personas no pueden estar eternamente con un desalojo suspendido y el Estado no se puede permitir, las comunidades autónomas no se pueden permitir estar indemnizando a un propietario durante años, porque eso es impensable, las arcas no podrían soportarlo. Las entidades privadas, las fundaciones sin ánimo de lucro, seamos Cáritas los de toda la vida o sean las nuevas fundaciones sin ánimo de lucro, tampoco podemos sustentar y garantizar una emergencia que ya es estructural y que es permanente. Está el tema de las personas y familias ucranianas, está el tema de los desahucios, ya acabo, de los desahucios provocado por lo que hemos vivido laboralmente con la situación de la pandemia, pero es que esto va a seguir así porque tenemos un 0,9 de vivienda social. Es decir, que tendríamos que disminuir la población en situación de exclusión severa, y aquí los que saben son los que están ahí, tendríamos que disminuirla en una proporción que yo no sé cuántos años haría falta para disminuir esa proporción. Si queremos afrontar la situación que hoy en día tenemos de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, en 20 años tendríamos que ponernos al nivel del 9% de vivienda social que hay en Europa de media, porque hay países que llegan a 40 y tantos y países que también están muy bajitos. Nos harían falta 20 años de inversión continuada, datos de Jesús Leal, de inversión continuada para conseguir ese escenario. Entonces, lo que sabemos es que a nosotros nos va a tocar y vamos a estar siempre como responsables al lado de la emergencia y de los dolores y de los daños de las personas, pero que vamos a seguir haciendo incidencia política para que tengamos un parque de vivienda social de alquiler, porque en cuanto es de propiedad ya no es social, que será otro tipo de vivienda, y para que ninguna persona que esté declarada vulnerable, ella sola o su familia, termine en la calle y que sea proveída por una administración pública de un alojamiento, que fijaros que dice alojamiento, insisto, no dice vivienda, o sea que puede ser llevada a cualquier tipo de espacio, ojalá dijera vivienda, la Asociación General número 7,
en adelante, ¿no? Esas son como las dos grandes columnas que tenemos ahí de manera permanente y sobre las que seguiremos trabajando y hemos trabajado. Y ya termino. Eso, como lo hemos plasmado ahora en este momento histórico que tenemos de la ley del derecho a la vivienda, pues hemos sido de las poquísimas entidades que en las propuestas de enmienda hemos seguido siendo muy pesadas. Sabemos que hay una ley orgánica de extranjería que dice claramente que las personas que están irregularmente administrativamente no tienen derecho a la vivienda, pero como seguimos pensando que hay un mínimo en cualquier derecho humano que tiene que ser en cualquier política pública contenido, por lo menos la vivienda de emergencia, la vivienda que estaría dentro de la cartera de los servicios sociales de cualquier necesidad básica, sí que pueden entrar, sí que tiene que ser para las personas también que están en situación irregular administrativamente. Y esa es con la pelea grande, Lidia lo sabe porque participa en esa pelea, esa es con la pelea grande con la que estamos yendo, pero os digo ya que bueno, EAP en España nos la compró porque estábamos en el grupo que hizo las enmiendas, pero que no está siendo de las propuestas que hemos encontrado en otras entidades. Pero digamos que hemos concretado y hemos ido a por esa. Y si no lo conseguimos, pues en las próximas elecciones volveremos otra vez con ese tema. Y está bien todo eso. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Nos marcábamos tener unos minutos para el diálogo y tenemos 15 minutos. Así que gracias, Enrique y Sonia, por la precisión, por la concreción al tiempo. ¿Vale? Con lo cual empezamos y aprovechamos estos 15 minutos, aunque es verdad que el olor que emana de la cocina nos llama a ir a comer, pero tenemos 15 minutos. Creo que es mejor aprovecharlo aquí que no andar por pasillo. Así compartimos entre todos el diálogo que podamos generar con Enrique y Sonia. Tenéis el turno de palabra. Sí. Dices, Goyo. Sí, qué bueno es. Goyo. Si podéis valorar todas las posibles iniciativas, tanto para el tema de empleo como para el tema de vivienda. Uno, ya la pregunta para Enrique, ¿qué papel puede tener la economía social y solidaria para poder avanzar hacia ese trabajo digno y decente? Y para Sonia, si también puede formar parte, no la solución, sino parte de la solución, avanzar hacia políticas de apoyo a la propiedad colectiva, bien vía cooperativas de cesión de uso o otras modalidades que se pueda ver que saque del mercado de las vías especulativas a la vivienda para que pueda adquirir su función social sin que siempre tenga que ser dependiendo. No, rápido. Es que, Goyo, este tema no es de la gente que acompañamos. O sea, claro que hay un programa, en el plan estatal hay un programa para eso, para el cohousing. Hay un programa. Pero hablando como la gente que acompañamos, a nosotros lo que nos urge es vivienda social. Claro que tenemos que ir caminando a otros modelos de acceso a la vivienda y obviamente ya en este país estar peleando con un modelo de vivienda que permanezca pública siempre y de la que puedan disponer las personas que acompañan. O sea, date cuenta de la deriva que hay ahí con el derecho a la protección social. Nuestros compañeros y compañeras de redes sociales están hartos de ser meros gestores de ayudas. Lo que quieren es acompañar el derecho a la protección social, que es el que tienen, que también es un derecho humano, como lo es la vivienda. Entonces, hay un programa que habla del cohousing y claro que hay medidas que van en ese sentido, que van más a cambiar el modelo estructural que hay de vivienda. Pero desde luego la urgente para nosotros como Cáritas, porque sabes que en la incidencia es bueno poner el foco y poner el foco en algo muy concreto, ¿no? Porque si empiezas a ir a un montón de propuestas, pues al final es muy difícil fundamentarlas todas, tener datos para todo, etcétera.
El modelo del cohousing o el modelo comunitario está ahí, es uno de los programas. Las comunidades autónomas lo pueden pedir. Lo digo porque Castilla y León puede pedir dinero para promover ese tipo de situaciones. Y antes lo he dicho, perdóname, que lo iba a decir después, como regional, yo recomendaría que no esperéis a que salga ya la orden donde se desarrollan los dos programas a los que se va a poder presentar la gente que acompañamos, ya sea de manera directa o ya sea a través de nosotros como Cáritas. Porque como bien saben las compañeras juristas, mientras se está haciendo la norma, es cuando podemos meter qué tipo de documentación, qué tipo de situación, qué tipo de informe de vulnerabilidad, qué tipo de, si vale el recibo del alquiler a mano o tiene que ser online, ese tipo de cosas. Ahora es cuando se está cociendo eso en la comunidad autónoma de Castilla y León. Ahora se están cociendo los futuros decretos que van a llevar a cabo esos planes, que antes no os lo he dicho. En relación con lo que pregunta Luis sobre la economía social, me parece muy interesante esa pregunta, porque nos queda mucho por hacer como sociedad. La economía social está muy diversificada en la actualidad, hay muchos modelos distintos. Afortunadamente ya existe ese concepto de economía social incluso por ley ya desde hace unos años. Hay con fórmulas desde el cooperativismo a las sociedades laborales, los centros de inserción, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y otro tipo de actividades que son actividades generadoras de empleo que tienen algunas virtudes. La primera de ellas es que no tienen ánimo de lucro, lo que no significa que no deba ser rentable, porque la economía social debe ser rentable. Por tanto, ahí es muy importante también la labor de los propios gestores, de los promotores y de las administraciones públicas. Hay que avanzar mucho en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Hay que avanzar también en los conciertos sociales. Hay muchas posibilidades que en ocasiones, porque desde la iniciativa más privada, la más representativa de lo que es el reparto de dividendos, se ha querido entrar en el ámbito social porque se ha visto que había un yacimiento de negocio, pero que no nos engañen. Realmente la economía social es el mejor instrumento como economía rentable también y generadora de empleo estable y de calidad. En segundo lugar, la economía social es una economía que no es deslocalizable. Y creo que eso en general me interesa mucho y en Castilla y León más. Es una economía que se presta en el ámbito territorial inmediato, que tiene que poner a la persona como eje, como elemento central de referencia, no al capital, no a los beneficios, no a los dividendos que no hay, sino a la persona y que contribuye a vertebrar el territorio. Una sociedad que necesita, como la de Castilla y León, asumir de una vez los problemas de la despoblación, la ordenación del territorio, la generación distribuida de empleo, de actividad económica, la prestación de servicios dirigidos a las personas, creo que es el lugar idóneo para desarrollar una buena política de economía social, capaz de generar, precisamente por sus características, buenas decisiones en materia de empleo, de plantillas. Tenemos muy buenos ejemplos en la comunidad que conocéis perfectamente y sin duda ese es el modelo al que tenemos que ir y tendríamos que dotar de mayor exigencia a la promoción pública también de estas figuras, sin que sean figuras puramente basadas en la subvención. Cuando digo, insisto en la idea, intervención pública es para favorecer que presten trabajo, que realicen actividad, que presten servicios a los que la administración quizá debería llegar, pero no llega, y ese es el gran apoyo, el gran respaldo a la economía social. También cuando es necesario convocar ayudas, como en otros sectores de la economía y de la producción, también deben darse. Pero no es una economía que a veces hay quien piensa en la sociedad. La economía social es una economía subvencionada, no, una economía rentable, generadora de empleo, de riqueza en un entorno territorial, no deslocalizable y vertebradora de la sociedad. Sí, Diego, gracias. Era para Sonia la pregunta. En el tema de las políticas de vivienda, claro, pues normalmente es una competencia que están transferida a las comunidades autónomas. Nosotros, por nuestra parte, pues bueno, que estamos en la nacional, pero con el trabajo que tenemos, pues, trabajamos a nivel provincial y local. Y no sé si hay algunas pautas en las que sí que se
pudiese, digamos, en un proceso de incidencia, o en una denuncia, o en una negociación, guiar a las administraciones locales hacia algunas iniciativas determinadas, o no sé si hay ejemplos en España de ayuntamientos que sí que estén tomando algún tipo de medidas para resolver el problema. En ayuntamientos hay medidas concretas como el cambio de retracto que lo puede ejercer un ayuntamiento. No tiene que pedirle permiso a la comunidad autónoma. El ejercicio de cambio de retracto es una figura que en el Código Civil como de preferencia ante la venta de un inmueble. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, de hecho se estaba planteando la propia ley del derecho a la vivienda que está ahora en el Congreso, si se consigue solucionar algunos problemas políticos que sabéis que hay ahora mismo de apoyos de algunos partidos. Está el tema de que desde lo local se asuman más competencias, lo cual también podría tocar, y hay algunas propuestas. Es una ley que nos da mucho miedo que se toque, pero nos parece que está muy bien como está, que antes comentaba con Cristina, que es la ley de bases locales, ¿no? La ley de bases locales hay algunos derechos que sí que se afrontan desde lo municipal, por ejemplo, el derecho al agua, por ejemplo, el tema del padrón, y también quizás se podrían ver figuras, hay algún partido que tiene propuestas en referencia a eso para que haya mayor competencia por parte de los ayuntamientos en ese sentido, ¿no? Y que puedan llevar a cabo más figuras creativas o no creativas para el acceso a la vivienda. Y luego hay un tema de fondo, que es el tema de la coordinación y del trabajo entre lo local y lo autonómico, que es un tema que aquí no nos da tiempo a ver, ¿no? Cómo desde Caritas llevamos ya muchísimo tiempo hablando, ahora hay una directora general de Servicios Sociales y Diversidad Familiar que estuvo en el otro lado conmigo sentada diciéndole a todos directoras generales, diciéndole que tenía que haber muchísima más coherencia de políticas públicas entre salud, vivienda y política social. Y ese es el quid de la cuestión a nivel local y a nivel autonómico, pero luego en el local y en lo autonómico, cuando se sienta urbanismo con salud mental, con salud y con políticas sociales. Entonces, ese es otro de los temas, o sea que no nos da tiempo ahora a verlo, pero sería todo junto. O sea, no basta con darle todas las competencias a la empresa municipal de la vivienda. Podemos darle más competencias a la concejala o a la concejalía de vivienda, ¿no? Por eso tampoco soluciona nada si sigue sin haber coordinación de políticas públicas entre salud, políticas sociales y vivienda, ¿no? Sería para largo.